Empezamos ya. Buenos días, José Antonio Loren. Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista y a que podamos conocer las reflexiones que estás haciendo durante todo este tiempo. Y bueno, pues la primera pregunta que me gustaría que respondieras era un poco la visión de qué nos está pasando, qué ha pasado, bueno, pues qué visión tienes sobre este momento. Pues creo que lo que nos ha pasado es algo muy serio, en el sentido de que, de alguna manera, y de una manera brusca y mundial, nos hemos confrontado con el tema de la muerte. Y ese es una confrontación que, de alguna manera, nos ha hecho bajar de las tablas del teatro de la vida en las que nos montamos y estamos normalmente montados, ¿no? Por ejemplo, nos gusta mucho la obra de somos omnipotentes y omniscientes y somos la cima de los seres vivos, ¿no? Y resulta que un bichito que ni siquiera sabemos si es un ser vivo va y nos desconcierta y nos descoloca completamente y nos tiene completamente atemorizados. O sea, nos ha descolocado de alguna manera en algunas de las fantasías pues eso, que teníamos acerca de la superioridad por nuestra parte y incluso en este caso de la inmortalidad, ¿no? Porque justamente en la medida que vivimos en ese teatro, pues denegamos o no nos damos cuenta que la muerte siempre está ahí presente y que ha sido preciso esta circunstancia externa para que nos descoloque y tomemos conciencia de esa realidad. Y piensas también como hablas de como la caída o de ese, no sé si la caída, pero como que se descubre ese teatro, lo que hay detrás de esa obra, como si también a los psicoanalistas nos hubiese pasado algo así, nos hubiese hecho caer de ciertas posiciones omnipotentes que igual estábamos manteniendo. No sé si compartes esa visión también. Bueno, creo que evidentemente nos coloca también en la misma situación de cuestionamiento. Y nos pone en una cuestión de cuestionamiento, sobre todo si trabajamos como psicoanalistas desde una expectativa de superioridad, de que lo que decimos va a misa, de que nuestras interpretaciones es la verdad absoluta y lo que seguramente nos obliga una situación como esta es a tomar conciencia de que, bueno, no tenemos la verdad absoluta, que nuestra relación con el paciente no tiene que situarse en ese plan de superioridad, inferioridad, y yo lo sé todo y te aporto todo y tú tienes que tragarte yo lo que yo te digo porque yo soy el que sabe y tú el que tienes que decir, cuando en realidad los que no sabemos nada somos nosotros. El que sabe algo de sí mismo siempre es el paciente. Y el paciente es el que, de alguna manera, nos va revelando su interior. De alguna manera, igual que el coronavirus, nosotros lo que hacemos allí, de alguna manera, es actuar como catalizador de eso que va saliendo. Y que podemos no decirle que es verdad o es mentira a un paciente, sino mostrarle que a lo mejor lo que él dice o que él vive, a lo mejor tiene otra perspectiva de cómo mirarse, ¿no? Y por consiguiente, lo que de alguna manera entiendo que hacemos es aumentar la perspectiva de los hechos que un paciente puede tener acerca de sí mismo, simplemente mostrándole que, visto desde otra perspectiva, a lo mejor puede tener una mayor visión de sí mismo. Y cuanta más perspectivas, mejor, ¿no? En ese sentido, cada sesión sería de alguna manera un poco aumentar el número de perspectivas posibles con el cual acercarse al hecho psicoanalítico, a lo que el paciente va trayendo.
Bueno, y siguiendo esto que comentas, en este momento, o sea, quiero decir, si nosotros como psicoanalistas tenemos la tarea o la función de poder ir ampliando las perspectivas, de la perspectiva que tiene el paciente sobre sí mismo, ¿piensas que en un momento así, donde seguramente, pues no sé, tu sensación, tu experiencia, pero muchos de estos psicoanalistas se han podido sentir, o nos hemos podido sentir en determinados momentos muy vulnerables, ¿piensas que es posible el seguir trabajando analíticamente con esa sensación de vulnerabilidad, con miedo, básicamente, en el cuerpo durante el trabajo? Yo creo que sí, incluso que es necesario, Ujú. porque me parece que la, la- la- la intuición psicoanalítica implica la tolerancia a la incertidumbre y a la duda. Y no hay mayor situación de incertidumbre y de duda que la que estamos pasando. Y entonces, pero esto que está pasando, de alguna manera, no es más que una, una reproducción, de alguna manera, de lo que ocurre en sesión analítica, en el sentido que en la sesión analítica, si trabajamos con el encuadre interno de la atención flotante, sin trabajar sin memoria y sin deseo, pues estás en condiciones para que el- el- para, para, para tolerar la incertidumbre de lo que va a aparecer en el material del paciente. Esa tolerancia a la incertidumbre es fundamental, pienso yo. Tenemos que siempre estar muy capaces de tolerar la incertidumbre de lo nuevo. Al fin y al cabo, cada sesión analítica es una situación nueva, es una situación que introduce un cambio catastrófico, porque no sabemos lo que va a salir. Hay un elemento de incertidumbre y ese elemento de incertidumbre que introduce lo nuevo y que produce cambios catastróficos mentales y emocionales en el paciente y en nosotros mismos, lo que implica es que seamos capaces de, por esa tolerancia, hacer que en ese cambio catastrófico predomine el cambio en lugar de la catástrofe, de tal manera que, bueno, podamos ir haciendo lo que decíamos antes, es decir, ir introduciendo elementos nuevos que se van integrando en el psiquismo y en el vínculo emocional que se establece entre analizando y analista. Pero, insisto, lo que me parece fundamental de alguna manera es el elemento de tolerancia a la incertidumbre y a la duda frente a lo nuevo. Y ahora estamos en una situación de incertidumbre y de duda ante lo nuevo. Y tenemos que tener, y estamos en una situación muy de poder tolerar durante un cierto tiempo esa incertidumbre. Porque de momento no sabemos cómo van a evolucionar las cosas. Estamos metidos en el ajo, pero tenemos que tolerar eso que no sabemos acerca de cómo va a evolucionar esta historia. Igual que no sabemos cómo va a evolucionar un proceso analítico. Mm. Entiendo. Y ahora, justamente también en este momento, ¿no? Porque esto está siendo, bueno, pues todo apunta que va a ser algo que va a ser bastante largo y que, como decía, estamos ante una perspectiva llena de incertidumbre. Pero bueno, en este momento estamos justamente muchos volviendo a la consulta, ¿no? Que también es un paso, hemos pasado de estar confinados, de tener que acostumbrarnos a la situación novedosa, que ahora te preguntaré también de eso, del cambio de encuadre, del tener que pasar de lo presencial a lo telemático y ahora pues volvemos otra vez a lo presencial. Entonces, una pregunta antes de volver a lo presencial. Eh, ¿Has podido trabajar de este tiempo en confinamiento de forma telemática? ¿Qué has utilizado? ¿Teléfono? ¿Internet? Sí, yo estuve las 2 semanas primeras que no se podía conectar, interrumpiendo con la interrupción de las sesiones. Y después ya estuve trabajando con todos los pacientes de manera telemática, pero por audio. No me gusta la telemática visual. Uh Eh, -huh.
Por y, teléfono. ¿eh? Teléfono, ¿Perdona? teléfono, que estuviste que Ah, sí, conectaste. por teléfono, sí. Entonces, en ese sentido, fíjate, yo te diría que ha sido una experiencia, como te decía antes, hay que aprender de la experiencia nueva. Y en ese sentido, la experiencia nueva ha sido para mí, de un cierto modo, que me ha aportado novedades. Por ejemplo, la novedad de estar en- manteniendo el encuadre tal cual, la hora, el tiempo, y cada uno en su sitio, ¿eh? Pero simplemente hablando. Y entonces, lo que me ha llamado la atención es que de alguna manera he conectado con aspectos de la personalidad del paciente que la vista no me deja ver, en el sentido de que he conectado con la música o el ruido de las palabras. A veces las palabras se utilizan para hacer ruido y otras veces se utilizan para comunicarse. Desde una nana que le cantas al bebé a una sinfonía, ¿no? En un trabajo mucho más elaborado. Pues entonces, lo que he sentido es precisamente que en algunos aspectos ese trabajo a través de audio me ha sido positivo, porque ha aportado algo nuevo. Bueno, ¿Eh? un poco como si el hecho de quedarte ciego hubiera desarrollado otro sentido. Sí, porque además yo durante esas sesiones cerraba los ojos, y con lo cual aún estaba más centrado en ese sentido, ¿no? Y al centrar, cuando te centras más en un sentido, evidentemente es más capaz de percibir las variaciones, ¿no? Como decía un paciente, en fin, que por cierto es un paciente que como es un paciente borderline y tiene una parte psicótica de la personalidad muy importante, pues hay momentos en los que utiliza las palabras como ruido, ¿no? Y justamente en la sesión de ayer terminando, los 5 últimos minutos, toda la sesión hablando. Solo los 5 últimos minutos estuvo en silencio. Entonces le pregunté si ese silencio significaba que de alguna manera podía introducir el silencio que necesitan las notas de música para hacer música. Porque si no hay silencio, no se puede hacer música. Si solo son notas, hay ruido. Y si solo hay silencio, es ruido. Y entonces, quizás el trabajo analítico en ese sentido sería esa posibilidad de articular los silencios con las palabras para que salga el proceso, en este caso, que con la analogía, que se acerque más a una sinfonía o una nana que no a ruido de las palabras que sirviera para no comunicar, o el silencio. Bueno, o sea, muy bonito, pero es como entonces, ¿no? Si esta situación mm, sí hubiese permitido captar aspectos distintos, ¿no? De nuestros pacientes o de la relación con nuestros pacientes. En este caso yo te digo que en mi caso sí, sí. Ahora que es de todas las maneras, tan pronto como hemos podido, tanto los pacientes como yo, hemos querido volver a la situación presencial. ¿Eh? Una cosa, Loren, si te mueves mucho, hablando de ruidos, hace ruido el micrófono, si te mueves Ah, mucho. Nada, nada. perdona. Bueno, muy bien. Y siguiendo con este tema, el tema de la sensorialidad, que me parece muy importante y que está presente no solamente por, a raíz de la pérdida o de la deprivación sensorial que nos ha traído el confinamiento, pero o sea, me hace pensar también todo lo que estamos hablando en el tema de Bion, ¿no? Y Bion y la tesis de Bion, que dice que de alguna Mm, manera la sensorialidad nos aleja de poder captar determinadas cuestiones del paciente, ¿no? Y un poco es lo que estás hablando también, como si nos sí. alejamos de determinados eh, pues, veladuras o, sí, estímulos, ¿no? Del paciente, podemos escuchar otros. Pero aún así yo tengo siempre la duda, o bueno, está ahí, este tiempo me ha hecho pensar en eso, ¿qué perdemos
cuando perdemos la presencia del paciente y también que pierde él de nosotros, porque entiendo que habrá pacientes que habrán perdido mucho con la pérdida del objeto, del analista. Mira, en este sentido me parece una de lo más importante de lo que ha pasado, tanto a nivel social como a nivel del trabajo analítico, en el sentido de que, si te das cuenta, la sensorialidad más importante es la táctil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más ha echado qué es lo que más ha echado de menos la gente durante este confinamiento? Incluso nosotros, ¿no? Es el elemento del tacto, de abrazarte, de acurrucarte, de expresiones de amor a través de un sentido que es bastante más primario que la vista. Perdona, Loren, que se mueve un poquito el micrófono y hace un poquito de interferencia. A ver, ya, no sé, ya. Ahora, Ahora mejor. sí. Sí, que digo que me parece muy importante en ese sentido de que tener en cuenta de que lo que más ha influido en toda esta historia para mí ha sido la deprivación sensorial táctil, en el sentido de ser uno de los elementos de comunicación más primarios y bastante más primarios que la vista, desde el punto de vista genético, desde luego, ¿no? Y en embriología. Entonces, yo creo que en ese sentido, y fíjate la paradoja, ¿eh? Porque nosotros tenemos el tabú de no tocar. Porque tenemos... El tabú de no tocar en la situación analítica. Y sin embargo, utilizamos ese instrumento técnico para justamente que, que el paciente pueda conectar con él y conectar con él a través de los otros sentidos, igual que nosotros, es decir, a través de la vista o a través de la palabra, en el sentido que te hablaba antes, que podemos tocarnos con la palabra, podemos tocarnos con la vista, ¿no? Pero en el sentido metafórico y en el sentido simbólico y no en el sentido puramente físico, que implica el abrazarse, el querer tocarse, la relación materno-infantil primaria es fundamentalmente táctil, ¿no? En los primeros momentos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido tengo una cierta inquietud de punto de vista sobre todo de los niños. ¿Hasta qué punto en esta situación va a influir muchísimo el hecho de no poder tocar los gallos, no poder tocar a su padre, a su madre, y de alguna manera me da la impresión que todo se puede reforzar todo el aspecto narcisista de la comunicación que se tiene cada vez más la gente es una narcisista que antes, ¿no? La gente se comunica a través de los aparatos estos y se comunica menos a través pues eso, de físico entre ellos, ¿no? Y tengo una cierta inquietud acerca de que, ¿perdona? Perdona que te interrumpa, pero es que el micrófono hace como interferencia. No sé si es el cable. Lo digo A porque está ver, diciendo que es importante, sí, lo está... A ver. ahora se oye bien. Sí, se oye bien. Lo que pasa es que en determinados momentos hace como una interferencia al cable. Bueno, vamos a ver si no molesta mucho. Sí, que estabas hablando de los aspectos narcisistas. Sí, y sobre todo el miedo de que cada vez nos volvamos más autistas. En ese- ¿eh? Y cada vez, de hecho, parece que clínicamente se está diagnosticando cada vez más patología de ese tipo, ¿no? Entonces, problemática como está, con esta historia de que una de las condiciones para poder justamente mantener el control del coronavirus es las mascarillas, la distancia de 2 metros, etcétera, etcétera. Y todo eso yo creo que sí que introduce unos elementos bastante inquietantes, diría yo, ¿no? En el sentido de ese peligro de que perdamos algo tan necesario para nosotros como es el contacto físico y táctil, ¿no? Bueno, la verdad es que es bastante
terrible pensar, ¿no?, en el tema de los niños en un momento Sí. así. Bueno, de la vuelta a los colegios, sin pelotas, con distancia social. O sea, es un Pero poco... si es que además los niños lo necesitan, y eso forma parte de su identidad en el momento dado, ¿no? Y, El tema es cuánto tiempo, ¿no?, van a poder aguantar. sí, ¿cuánto tiempo? Igual. Y cuánto tiempo, y por lo que parece, ahora que está en el plan de desescalada, me da la impresión que está apareciendo mucho en la prensa como que hay muchos niños que no quieren salir, que les da fobia salir, porque como está el bichito ese ahí fuera, ¿no? Pero, y por otra parte, ya una distancia entre ellos mismos. Bueno, todo esto son un poco especulaciones y, como te decía antes, hay que tener paciencia, esperar y ver qué pasa, ¿no? Y te iba a preguntar, no solamente los niños tienen miedo a salir, ¿no?, también muchos adultos y muchos Ya. pacientes, ¿no?, que se resisten a, bueno, pues a volver a enfrentarse a la vida, a salir y demás. ¿Tienes esa experiencia con tus pacientes que esté costando? Porque parecía que lo difícil era el confinamiento y resulta que es aún más difícil la vuelta, ¿no?, la salida. No sé Sí, si... sí, sí, creo que al final de alguna manera se llega a situaciones ahora claustrofóbicas. Miedo a estar juntos y miedo a estar separados, ¿no? En el sentido de muy juntos llega a la confusión y muy separado llega a la dispersión, ¿no? Y nos sentimos aquí un poco como astronautas volando por el espacio que han perdido el contacto con la madre nodriza, ¿no? Y una manera de no entrar en una situación tan extrema, pues viene a ser eso, lo que viene a ser lo que nosotros llamamos el vínculo eh, eh, de una identificación adhesiva, en el sentido de estar en contacto, pero sin que pase nada de uno a otro, como dos globos que están uniditos, pero y que no pasa nada de uno al otro, ¿no? Y eso es muy distinta a ese tipo de identificación, que es defensiva frente a los aspectos de la confusión o la dispersión, ¿no? La claustrofobia o la agorafobia, pero ¿qué diferencia es de eso de poder estar en una relación secante con el otro? En el sentido de compartes con el otro aspectos como los anillos olímpicos, ¿no? Se comparte con los otros el juego, pero cada uno es su nación y cada uno tiene su personalidad. Ese juego secante, para mí, en ese juego secante está el buen desarrollo del vínculo, ¿no? Pudiendo, pues eso, hacer más o menos según el momento, según las circunstancias, según la persona, mayor o menor grande espacio de unión y el espacio de que cada uno tiene su vida privada, que al fin y al cabo es pasar de la relación a dos a la relación a tres, que es la que significa que uno ha evolucionado en ese sentido. Y tienes la sensación entonces de que toda esta situación dinamita esos procesos. No sé si dinamita o pausa o desordena todos estos procesos de desarrollo de las relaciones y de los vínculos. Bueno, lo que sí podemos saber por la prensa y por lo que sabemos y por lo que uno conoce de sus experiencias con amigos y tal, es que estas historias envuelven de alguna manera, poner en manifiesto lo que estaba latente en una relación, ya sea individual, ya sea con uno mismo, ya sea con la pareja, ya sea con tus amigos, ya sea con la familia, y lo que pone de manifiesto es como en estos momentos pues hay parejas que funcionan bien, pero otras que ponen de manifiesto la dificultad para convivir juntos. Y el confinamiento termina en el cuadro de Goya, de esos que se lean, ¿no? Y de hecho, por lo que se sabe, ha habido muchas separaciones después de esta historia, como pasa después de las vacaciones, ¿no? Se junta la pareja, que después hay muchos más divorcios. Después de las vacaciones, y ahora es posible que pase algo parecido, ¿no? Bueno, pero también es cierto que
es verdad que este momento como que ha hecho más grande o ha puesto la lupa sobre todas esas dificultades dentro de los vínculos, pero al mismo tiempo permite trabajarlos, ¿no? También en la relación analítica eso se está viendo, por lo menos es mi impresión, que aparecen cosas que estaban latentes y que ahora han emergido con mucha fuerza y que con suerte, si se trabajan, se analizan, se entienden, pues se podrá pasar y ¿no? Se podrán volver a guardar de otra manera, más trabajadas, comprendidas. A mí como, sí, sí, a mí como analista, para mí ha sido una buena oportunidad, Ajá. porque la posibilidad de estar solo, contigo mismo, quieras o no quieras, te obliga a mirarte, ¿no? Evidentemente, como tú dices, si preguntas en un momento dado, y la negación, que la negación siempre está ahí, y siempre tenemos tendencia a echar mano de ella para no querer saber. Pero sí, a pesar de todo, eres consciente de esa tendencia y procuras no caer en ella, yo creo que es una ocasión, para mí, una oportunidad, ha sido una oportunidad para, para una mayor introspección y un mayor análisis, ¿no? de, de mí mismo y de relaciones cercanas. En el sentido de que has tenido un tiempo que antes no tenías y te has descubierto que en ese tiempo pues he visto que tenía cantidad de cosas por escribir, de cantidad de cosas por leer, cantidad de cosas por ver, de música que escuchar, cantidad de trastos a quitarme de encima. Es decir, quiero decir que también ha habido un elemento positivo. Es como, en fin, como te decía antes, todo cambio catastrófico implica la posibilidad del cambio, ¿eh? Porque si no hay, si no hay algo nuevo, difícilmente puedes introducir un aspecto nuevo de ti mismo que descubres a través de estas situaciones. Sí, la verdad es que esa es una visión. ¿Perdona? No, que es una visión como optimista, ¿no? Bueno, yo tengo en principio una cierta expectativa confiada, además, a lo mejor demasiado exagerada, pero bueno, yo creo que si no tienes un poco de expectativa confiada en que, bueno, que haces lo que haces, con fe, que al fin y al cabo fe es un estado de expectativa confiada, y al fin y al cabo la fe es un estado de expectativa confiada, de confiar que lo que haces te interesa bueno, y lo haces a gusto, ¿no? Y de esa perspectiva tienes una expectativa de que las cosas van a salir suficientemente bien, ¿eh? No, no, sabiendo que, bueno, que eso, siempre estaremos en una asintótica con respecto a lo ideal que quisiéramos ser, ¿no? Pues sí. Y bueno, más cosas, centrándonos también en este momento, centrarnos en el momento de la desescalada y de la vuelta a la consulta. Mm, Te quería preguntar eh, bueno, no sé si percibes a tu alrededor como que el ambiente, la gente está muy nerviosa con esa vuelta a retomar el contacto con los pacientes de manera presencial. Yo creo que también el hecho de que exista fuera de todos nosotros tanta incertidumbre y que de alguna manera no esté muy clara cuál es la ley, es decir, qué es lo que nos protege a nosotros, protege a nuestros pacientes, qué es lo contagioso, qué es lo que no, todo eso pues genera nerviosismo y angustia. ¿Tienes esa sensación de que la vuelta está siendo difícil también para los propios psicoanalistas o no? Pues sí, evidentemente, entonces coloca en una posición esquizoparanoide, como todo frente a toda situación nueva, ¿no? Siempre frente a lo nuevo estamos en desconfianza también, ¿no? Hasta que podemos vivir la experiencia y ver si esa desconfianza, esa paranoia, por decirlo de alguna manera, tiene su justificación. Evidentemente, bueno, hay elementos de realidad que hacen que si te toca la China en esta historia, pues te toca. Que molesta el cable, que no te he escuchado lo último, que el cable está ahí.
molesta. que sí, que digo que en esta historia que, en fin, tenemos encima de la cabeza la posibilidad de que nos caiga la China, en el sentido de que nos coja el virus y que no es solo una fantasía paranoide que podamos tener, ¿no? Sino que tenemos que tenerla como una realidad presente. Lo que tenemos que darnos cuenta es, o que tenemos que intentar, es que teniendo en cuenta esa realidad de que nos puede tocar, pues que lo que nos interesa y lo que tenemos que hacer es evitar esa difusión de la pulsión de muerte, por decirlo en términos freudianos, ¿no? Para que podamos aferrarnos a la vida de una manera lo suficientemente vital para ir posponiendo lo que nos tenga que llegar, sabiendo que nos tiene que llegar, pero trabajando. Me da la sensación de que en este momento es como complicado diferenciar, no sé, a veces sí y a veces no, pero es más complicado diferenciar lo que es pulsión de muerte y lo que es pulsión de vida en determinadas cuestiones, porque te encuentras con pacientes o con analistas muy paranoicos en el sentido Sí, de que tienen mucho miedo a retomar el contacto con sí. sus pacientes o pacientes que tienen mucho miedo a salir de sus casas y realmente quién tiene la capacidad de decidir y eso es pulsión de vida o es pulsión de muerte. ¿Ese miedo es protector o es un miedo que está impidiendo? El miedo me parece que siempre es protector, siempre como todas las cosas que no se lleva al extremo y que en vez de ser inhibidor, en vez de ser estimulador de lo vital, te lleve justamente a todo lo contrario, a una inhibición mortífera, y estar muerto de vida, a llevar a una especie de caer en un estado melancólico, ¿no? Mm. Claro, pero lo que voy es que en este momento es especialmente difícil Sí. diferenciar, ¿no? Si esos determinados estados, por ejemplo, Bueno, sí, es difícil, pero evidentemente, pero es una cuestión ya muy personal de cada cual, ¿no? Como diríamos un poco en nuestra jerga, de nuestras defensas específicas, ¿no? De nuestra parte psicótica, neurótica, caracterial, psicosomática y tal. Y aunque seamos psicoanalistas, tenemos todas esas partes, no quiere decir que no se manifiesten de una manera más cruel, digamos, en algunos momentos, en algunas de ellas. Y se desarrollan aspectos de nuestras patologías que podrían estar latentes y que en las circunstancias sabe que se manifiesten de una manera más evidente, ¿no? Pero para que se manifiesten tiene que estar ahí. Lo que no puede manifestarse es algo que no está ahí antes. a ver, no te he escuchado esto último porque el cable Que creo. lo que importa es que se manifiesten esas partes, porque para que se manifiesten tienen que estar ahí. Tienen- todo esto, de alguna manera, lo que hace es sacar a la luz lo que está ahí, más o menos reprimido, disociado, negado, etcétera, etcétera. De alguna manera pone en jaque nuestros mecanismos de defensa y pone de manifiesto las partes, bueno, pues las partes de nuestra personalidad que tengan que ver con con lo psicótico, con lo neurótico, con lo psicosomático, en fin, con toda la patología, pero sí que tengamos que hablar de patología, sino simplemente aspectos de la personalidad, ¿no? Bueno, y la cuestión también no sé si eso has tenido esa sensación, un poco la vuelta a la consulta, que es la vuelta a algo familiar y a la vez diferente, ¿no? Como si también trajera la sensación, el sentimiento de lo siniestro, del extrañamiento, como, bueno, reencontrarte con tus pacientes con la mascarilla, con los plásticos, ahí eso se introduce también un elemento distinto.
Sí, es un elemento distinto, pero yo te diría que es secundario. ¿Eh? Para mí el tema de la mascarilla, y por lo menos tal como lo he vivido con los pacientes, por ejemplo, no ha sido ningún problema, igual que la distancia, ¿no? Llevamos la mascarilla en la sesión a 2 metros de distancia, ¿no? Del diván en el sofá, pero manteniendo exactamente el encuadre interno y solo nos modifica esos aspectos externos. Yo no he visto ninguna... Y quiero decir, me parece, insisto, que me parece esos aspectos de guardar eso, la mascarilla, la distancia, tal, son importantes y necesarios, pero que me parece que son transitorios y que en todo caso no son significativos en el trabajo analítico de la sesión. A mí no me han perturbado, ni a mis pacientes tampoco, insisto, menos en este caso, que es el que he visto un poquito más de sospecha, en fin, de dificultad para poder estar ahí, bueno, un poquito como siempre, digamos, ¿no? O sea, Pero ha vuelto, todos los sí, pacientes. sí, ya además ha vuelto y sigue el horario a rajatabla y a la hora en punto está ahí, a la hora en punto se va y tal. Pero es, digamos, el estado emocional eh, que, eh, que intuyo sobre todo, ¿no? Y que le cuesta más precisamente estar reconectar pues, por lo que te digo, por su personalidad y seguramente en estos momentos del tratamiento por los aspectos de la transferencia negativa que hay, claro. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Que ha vuelto Sí, porque sí. hay otros pacientes que de momento no quieren volver y que se han instalado en esa relación telemática o telefónica. Ya, No ya. sé si es algún caso. En mi caso han vuelto todos menos dos. Y los dos que no han podido volver es uno porque está fuera de la provincia y no podía venir con aquello de que tal, y el otro porque es una paciente que tiene cáncer y está en tratamiento intensivo ahora y tal, y no es adecuado una exposición mínima, ¿no? Pero por los demás, todos los demás han vuelto a la sesión presencial. Bueno, Incluso, por ejemplo, este que está afuera ahora, pues ahora antes de las vacaciones ya hemos quedado que por lo menos venga una vez antes de decirnos adiós antes de las vacaciones para que sea presencial de alguna manera, por lo menos una sesión, ¿no? bueno, Y la otra cuando termine todo el tratamiento de quimioterapia y todo lo que está haciendo ahora, que es muy doloroso y muy complicado, y todo eso no que se vaya de aquí para allá, ¿no? bueno, pero a pesar también de haber aprendido algo distinto en la relación telefónica, algo distinto de la relación contigo mismo y con tus pacientes, echabas de menos la relación presencial, la vuelta. Pues, sí, claro, claro. Sí, a mí me parece que es fundamental, claro. Incluso teniendo en cuenta eso que te decía antes del tacto, la importancia del tacto y del hecho que en nuestro trabajo tenemos el tacto tabú, ¿no? Pero insisto, la presencia, yo prefiero la relación presencial que la relación telemática, 100%. Y el problema que me planteo es que, no sé, seguramente se va a generalizar demasiado la cuestión telemática entre los psicoanalistas y los trabajos psicoanalíticos. Y eso me inquietaría un poco, ¿no? Porque posiblemente se va a utilizar de una manera defensiva por muchos psicoanalistas para mantener a distancia a los pacientes y no tener esa relación tan cercana, tan táctil, aunque sea por el sonido y los ojos, ¿no? Con los pacientes.
Bueno, lo presencial siempre es mucho más rico desde mi punto de vista, pero también más inquietante, ¿no? El impacto siempre es mayor, ¿no? Está clarísimo que la relación, o bien a través de la pantalla o del teléfono, es muy defensiva y Sí. puede ser peligroso caer, ¿no? En esa comodidad que supone pues, no tener la presencia del paciente. Eso es un peligro, pero al mismo tiempo es verdad que este momento ha abierto un montón de puertas y también quería preguntarte, por ejemplo, nosotros como candidatos, yo soy representante de candidatos, en este momento hemos tenido una relación muy cercana a todos los representantes de candidatos de los centros del norte, de Madrid y de Valencia, cosa que hubiese sido impensable un año atrás porque nos hemos estado reuniendo pues, a través de Zoom y demás. También, no sé si vosotros en Valencia, una sociedad que es más pequeñita, entiendo que la apertura que da la posibilidad de reunirse por Internet es impresionante. O sea, que también ahí hay una ganancia muy clara. Sí, sí, pero vamos, ha sido una ganancia temporal, quiere decir que nos ha permitido justamente que las estructuras de la sociedad se vayan al traste. Quiero decir, porque en Valencia, como tú dices, somos pocos y toda esta historia ha hecho que las actividades se han suspendido y que lo que único que hemos podido hacer ha sido reuniones telemáticas, justamente, eh, sobre todo para hablar justamente de nuestras experiencias con relación al confinamiento y estas cosas, y también ahora ya un par de veces ya hemos tenido reuniones científicas. Vamos a hablar de tal tema, ¿no? O a leer tales artículos y, por ejemplo, ayer martes tuvimos una reunión en ese sentido, ¿no? Pero estábamos todos deseando cuanto antes volver a reunirnos físicamente en la sociedad, entre otras cosas porque tenemos que organizar todo el curso que viene, de seminarios, de cursos, en fin, etcétera. Y bueno, eh, espero que por lo menos antes de las vacaciones podamos tener una reunión eh, presencial entre todos. Aunque justamente como la sede es muy pequeñita y la gente aún está desconfiada, pues han dicho igual que alquilamos un sitio y nos reunimos allí para guardar la distancia. Pero bueno, estamos en eso estamos, sí. Pero no sé si también durante ese tiempo, aunque se ha perdido eso de nuevo, ¿no? Ese contacto con los compañeros, con los colegas, eh, también no sé si has estado en alguna webinar de la IPA o en algunas conferencias donde de repente estás reunido con gente de partes del mundo o muchas partes de España, ¿no? Que eso también ha sido una cosa muy masiva que se ha vivido en este tiempo y que esperemos que eso no esté para que no sea temporal, sino que haya llegado para quedarse la posibilidad de ese tipo de nuevos contactos. Sí, yo esos contactos los he tenido, pero los he tenido sobre todo con los sudamericanos. Pero son contactos que tengo regularmente con ellos. Tengo un, una reunión que se llama Red de Memoria del Futuro, que con chilenos, argentinos, brasileños, uruguayos y tal, y españoles, una vez al mes. Otra reunión eh, con, con Leandro Stiman, que supongo que lo conoces o has oído hablar de él, que ha publicado, Leandro Stillman es un genio argentino. Ya te lo recomiendo que tu día te metas con él. Eso es una reunión que tengo allí. Y luego, lo que no he perdido aquí es unas reuniones que he hecho con colegas, con un pequeño grupo de colegas que nos reunimos sistemáticamente, nos hemos reunido de aquí de Valencia, del grupo de Madrid, del Centro Psicoanalítico de Valencia, pero pertenecientes a la sociedad, ¿no? Y que nos reunimos todos los miércoles y tenemos unas reuniones científicas sobre eso. Y eso durante todo este periodo. Nos hemos reunido sistemáticamente
Y bueno, pues estamos trabajando en Bion, ahora estamos trabajando mate blanco y en fin, estamos haciendo una serie de actividades pues muy interesantes. ¿Sabes? Pero además de eso nos permite luego como amigos tomar una copa, comer juntos. La suerte también, ¿no? Que creo, y también porque vamos a ir terminando, pero que como psicoanalista, como candidata también, o en ese proceso, eh, tenemos una profesión que nos permite, pues durante todo este tiempo, a pesar de pasarlo igual de mal o parecido al resto del mundo y de nuestros pacientes, pues seguir pensando y haciendo elaboraciones sobre todo, ¿no? Y que de alguna manera esa capacidad o esa posibilidad pues hace mucha compañía, ¿no? Y poder compartir con colegas y con otros pensadores de antes lo que estamos viviendo, yo creo que, bueno, pues que se agradece muchísimo, ¿no? Es un aspecto de la profesión que es muy bonito, muy interesante. Sí, mira, y el último trabajo de Bion que escribió se llama Sacar lo mejor de un mal trabajo. Y Ajá. creo que, y creo que justamente esta historia nos va a ayudar mucho a justamente a revisar muchas historias, de muchas maneras de comunicarnos. Y nos hace, lo que decía antes, siempre lo nuevo te hace pensar. Y o te lleva a la catástrofe o te lleva al cambio. Y en ese sentido me parece que es interesante sacar siempre provecho de las situaciones nuevas. ¿Mm? Bueno, pues muchas gracias. Con esta frase, como lo has llamado antes, de confianza eficiente, ¿es? No, expectativa confiada. Expectativa confiada, expectativa confiada. Muy bien. Bueno, pues nada, Loren, muchísimas gracias. Vamos a dejarlo aquí. A ti, muchas gracias por todo. Venga, Seguro que va a ser de mucho interés para quien pueda escuchar esta entrevista. Bueno, venga, un ya, abrazo. ya me contarás. Gracias. Gracias. Hasta luego, un abrazo.